gozamos en Cristo Jesús, sabiendo que en el Señor hay dificultades, hermanos, hay pruebas, hay aflicciones, sufrimientos, pero hay bendición también para el que es obediente y persevera, confiando en Él, no confiando en los hombres. Claro que Dios usa a los hombres para bendecirnos, pero hay que ir primeramente a Dios, al Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria al Señor. Dios bendiga a toda la audiencia del programa El Justo por la Fe Vivirá. Gloria al Señor. Hoy pues Dios nos da la gran coyuntura, la gran oportunidad de terminar la temática que venimos estudiando un par de programas atrás, intitulada Pablo y Bernabé predican en Berea, o Pablo y Bernabé, la predicación de Pablo y Bernabé en Berea. Nos remitimos, ¿qué le parece a usted? Al pasaje en cuestión, los 6 versículos que hemos leído en par de programas previos, y oramos. Leamos con la bendición trina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor en nuestro libro de Hechos, capítulo 17, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron las multitudes. Verso 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Verso 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Gloria al Señor. Oremos, amados. Amante y amado Dios, Señor soberano, Yahvé de las huestes, Jehová Sebaot, Dios todopoderoso, Señor, que desde la fundación del mundo, Señor, tu poder, tu brazo extendido, se ha movido para preparar un pueblo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y para fundar otro pueblo en estos tiempos postreros, la Iglesia de Jesucristo. Padre Santo, que tienes destinado en la Jerusalén, la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, un lugar para ese pueblo escogido que sea fiel, el pueblo judío del Antiguo Testamento, y tienes también un lugar para tus redimidos de la iglesia. Señor, ayúdanos a llegar a esa Canaán celestial, Padre. Ayúdanos a encaminar nuestras vidas, Señor amado, según tu palabra, Dios de la gloria. Endereza lo que está torcido, quita lo que sobra en nuestras vidas
y añade lo que nos hace falta, Señor, y ayúdanos a servirte, a amarte, a obedecerte como tú lo dices en tu palabra, Señor. Ato, ligo y reprendo en esta mañana toda oposición del enemigo en los aires. Los echo fuera ahora mismo, al abismo, en el nombre de Jesucristo, con la autoridad que tú me has dado. Se va fuera, limpio los aires en este momento, en el nombre de Jesús, y los declaro dispuestos para la exposición y la predicación, enseñanza de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amados, como les decía, hoy es la tercera parte de este tema. Pablo y Silas predican en Berea. Pues rápidamente en el verso 10 vimos en el primer programa el traslado de estos siervos del Señor, Pablo y Silas, desde Tesalónica hasta Berea, cuando salieron huyendo a causa de la persecución que se estableció allí en esa ciudad griega de Macedonia. Después del alboroto que hubo en casa de Jasón, los hermanos de Tesalónica enviaron a los misioneros con una delegación hasta Berea. En el segundo programa de esta serie, de este tema, estudiamos el versículo 11, que fue el programa anterior, donde ventilamos y escudriñamos el significado de los judíos de esa sinagoga de esa ciudad, de Berea, las virtudes que tenían estos judíos de Berea. Con detalle lo vimos nosotros en el programa anterior. Pero hoy vamos a proseguir y a terminar hasta el verso 15, si Dios permite, iniciando desde el verso 12, donde vemos el resultado, las consecuencias del mensaje de Pablo allí en esa sinagoga de Berea. Después dice que sucede eso, que ya hemos visto en par de programas anteriores. Dice el verso 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Vemos ahí el resultado, amado, de esa predicación de Pablo. Pero si usted es detallista, meticuloso, minucioso, usted me preguntaría, hermano, pero ¿qué predicó Pablo allí en esa sinagoga de Berea? No lo dice el pasaje. Los versos 10 al 15 que leí al comienzo, en realidad no dice. Solamente menciona que ellos entraron en la sinagoga y ahora en el verso 12, quienes se convirtieron al Señor por el mensaje de ellos. Después el verso 13, como veremos luego, comienza a ventilar, a describir Lucas, el autor del libro, una persecución que empezaron a sufrir allí otra vez en Berea Pablo y Silas. ¿Y cuál es la respuesta? Me preguntará usted. ¿Cuál fue el mensaje que Pablo predicó? Que no lo dice allí el autor del libro. Pues le explico. El tema del mensaje que predicó Pablo se da por supuesto. Esa es la conducta, el modo de proceder del autor del libro. Él, como todo un autor experto, ducho, un escritor ducho, él no repite. Si nosotros vemos el mensaje que estudiamos antes en Tesalónica, el versículo 3, puede coger la Biblia y rectifique conmigo qué dice el versículo 3. Ahí cuando el autor relata el mensaje en Tesalónica, dice el verso 3 que ellos declaraban, dice, declarando y exponiendo. ¿Quién? Pablo.
¿En dónde? En Tesalónica, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús era el Cristo. Observe que ahí dice claramente cuál fue el mensaje que predicó Pablo en la sinagoga de Tesalónica. Ahora, en Berea, lo omite, no lo dice, porque se supone, amado, que Pablo predicó el mismo mensaje en la sinagoga de Berea. Mencionó la muerte y la resurrección de Cristo y que Jesús era el Mesías. Ese fue el mensaje. Gloria al Señor. Pero veamos el resultado. Veamos el resultado de este mensaje. Eso sí lo dice Lucas en este pasaje. Creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Gloria al Señor. Mire, recuerde conmigo el verso 11. En el verso 11 habíamos estudiado que los asistentes a esa sinagoga de Berea habían mostrado una actitud sencilla y dispuesta a aprender. Porque mire lo que dice el verso 11. Recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con una buena disposición de ánimo, sin prejuicios. Y habían también mostrado una decisión, una resolución, amado, a escudriñar las Escrituras predicadas por Pablo, comparándolas con las Escrituras del Antiguo Testamento. Porque dice el versículo también que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, si hacemos este recorderis, podemos estar seguros que como se les había predicado, oiga bien, y enseñado la verdad del Evangelio, de este estudio que humilde que ellos hicieron, que describe el verso 11 de las Escrituras, de ese estudio sumiso, sin prejuicio, debía salir un buen resultado, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado? Aleluya, gloria al Señor. Una abundante cosecha de almas, como lo dice en el versículo 12 que vamos a estudiar. Muchos creyeron, muchos de ellos, o sea, judíos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hoy quiero que usted estudie conmigo y aprenda a examinar las Escrituras. Ese es otro propósito también de estos estudios. No solamente aprender las Escrituras, su significado, su aplicación, ¿cómo decirle? Las implicaciones que tienen en nuestra vida cristiana, sino también aprender a estudiar las Escrituras. Y eso lo vamos a hacer juntos hoy. Quiero que examinemos, óigase bien, este verso 12 que le acabo de leer, con el verso 4 de este mismo capítulo 17 de Hechos. Porque ambos versículos muestran el resultado de la predicación de Pablo en la sinagoga. El verso 12 en la sinagoga de Berea y el verso 4 de este capítulo 17 muestra el resultado de la predicación de Pablo en la sinagoga de Tesalónica. ¿Y qué vamos a aprender al comparar ambos versículos, ambos resultados de la predicación de Pablo, tanto en Tesalónica como en Berea? Vamos a ver los parecidos, las similitudes que hay en ambos casos y las diferencias, gloria al Señor, entre los convertidos por la predicación de Pablo en Tesalónica y los convertidos por el mismo apóstol en la sinagoga de Berea. Y vamos a aprender mucho esta mañana. Mire, hay por lo menos 3 cosas que quiero que comparemos en ambos versículos. 3. Primero, observe que en ambos casos, tanto en la sinagoga de Berea, en el verso 12,
como en la sinagoga de Tesalónica, en el verso 4, se convirtieron dos grupos de personas, judíos y gentiles. No vamos a leer los versos otra vez, pero sí leamos el 4. Quiero leer el 4 para que usted vea. Ya leímos el 12. Bueno, creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ahora leamos en Tesalónica, el verso 4, ¿qué pasó cuando Pablo predicó? Dice el verso 4, y algunos de ellos creyeron, es decir, judíos, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Está claro, en ambos casos, tanto en Berea como en Tesalónica, se convirtieron tanto judíos como gentiles. ¿Por qué, hermano? Porque había gentiles también adorando al Dios de Israel y guardando las escrituras como los demás judaizantes. Bueno, porque los judíos de las sinagogas se preocupaban, se preocupaban por instruir en las sagradas escrituras del Antiguo Testamento a muchos gentiles, y muchos gentiles terminaban siendo prosélitos del judaísmo, o a veces no se circuncidaban, no se hacían prosélitos, sino sencillamente adoraban y obedecían algunos mandamientos de la ley y de los profetas, y eran aceptados en las sinagogas. Segunda cosa que vamos a aprender al comparar ambos resultados de la predicación de Pablo, tanto en Berea como en Tesalónica. Mire usted, en Tesalónica, mire el verso 4 que acabé de leer, dice que algunos de ellos creyeron, verso 4, confírmelo usted, mientras que en Berea no dice así, en el verso 12, dice, y muchos de ellos creyeron. Así que muchos que creyeron, muchos de ellos. Vale decir que la cantidad de judíos que dice Lucas que se convirtieron a la predicación de Pablo en Berea fue mayor el número que los judíos que se convirtieron al predicar Pablo en la sinagoga de Tesalónica. Y eso, ¿qué nos enseña a nosotros? Porque estas comparaciones que estamos haciendo es para aprender detalles importantes. Nos enseña, como algunos analistas piensan, que debió en Berea fundarse una próspera, floreciente iglesia. Porque dice el verso 12 que en Berea se convirtieron muchos más judíos al evangelio de predicar Pablo en la sinagoga que en Tesalónica. Sin embargo, el libro de los Hechos no menciona ninguna iglesia fundada en Berea, pero es una suposición de los intérpretes bíblicos que se desprende de este análisis que estamos haciendo. Tercera bendición que vamos a recibir, cosa que vamos a aprender al comparar ambos resultados de la predicación de Pablo, es que en ambos casos, tanto en Tesalónica como en Berea, muchos gentiles piadosos se convirtieron, los llamados temerosos de Dios en la Biblia, tanto hombres como mujeres, porque el verso 4 dice que en Tesalónica creyeron algunos de ellos, pero también de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Ambos sexos se convirtieron allí en la sinagoga al predicar Pablo. Acá en la sinagoga de Berea también menciona hombres y mujeres, porque dice que muchos de ellos creyeron, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hombres y mujeres se convirtieron.
Ahora, hay algo más. Hay un énfasis en ambos versículos, y es que fueron muchos gentiles los que creyeron en ambos casos. ¿Por qué digo que en ambos casos, tanto en Tesalónica como en Berea, se convirtieron muchos? Porque, fíjese usted, amado, mire la Biblia. En el verso 4 dice, mujeres nobles, no pocas. Y en el verso 12 dice, no pocos hombres, en el caso de Berea. Y esa frase, no pocas, que menciona Lucas en ambos versículos, aplicado a las mujeres nobles en el verso 4 y aplicado a los hombres convertidos en el verso 12, no quiere decir un número escaso, como uno pensaría, sino, como dicen los intérpretes bíblicos, no pocas. Cuando Lucas lo usa esa frase, quiere decir Lucas un número considerable, un número grande. Ese es el significado en el griego. Es decir, que cuando digo entonces que se convirtieron en ambos casos, tanto en Berea como en Tesalónica, muchos hombres y mujeres gentiles, pues no estoy mintiendo, es el significado de la frase no pocas, un número considerable. Fueron numerosos los gentiles, tanto hombres como mujeres, que se convirtieron en ambos casos. Ahora bien, hay algo más. Mire, el verso 4, mire usted, confírmelo, dice mujeres nobles. El verso 12 dice mujeres griegas de distinción. Esas dos formas de hablar de Lucas se refieren a las mismas personas. Las mujeres nobles eran las mismas mujeres griegas de distinción que algunos intérpretes en algunas Biblias de estudio llaman mujeres principales, o alguna otra versión bíblica, mujeres de alcurnia o mujeres distinguidas. Eran las mismas mujeres nobles, eran las mismas mujeres griegas de distinción. Ahora, ¿por qué las menciona en particular Lucas en estos dos casos, cuando Pablo predicó en ambas sinagogas? Porque estas mujeres, como han llegado a una conclusión la gran mayoría de eruditos bíblicos, seguramente influían en sus maridos, escúchenme, para que sus maridos, que eran inconversos, después creyeran en el Dios de Israel y fueran a la sinagoga y empezaran a congregarse en la sinagoga. ¿Y eso en qué se basa esa suposición? Bueno, en una frase, en un pasaje bíblico del Nuevo Testamento, que es Primera de Pedro 3, 1 al 4. Yo quiero leerlo para que usted escuche y sea consciente de esto, aprenda esto. Pedro decía a los judíos de la dispersión, Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, ahí está, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y después ya empieza a mencionar otras cosas, vuestro atavío sea el externo, etcétera, etcétera. Pero la idea principal de este pasaje es que el mismo apóstol Pedro lo dice, que las mujeres influían o debían influir, las mujeres cristianas, sobre sus maridos, la fe de sus maridos en el Evangelio. Esa misma actitud ejemplar de las mujeres cristianas seguramente ocurría entre los judíos. Y estas mujeres de alcurnia, estas mujeres nobles o principales, influían para convertirse al evangelio, al judaísmo, en sus maridos,
y por eso las menciona Lucas aquí particularmente. Dejemos ahí. Ya hemos estudiado bastante el resultado de la predicación de Pablo en Berea. Hemos comparado las similitudes y las diferencias en el caso de la sinagoga de Berea con el caso de la sinagoga de Tesalónica. Ahora veamos el verso 13. En el verso 13 dice que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Qué dice aquí el autor? Plantea casi que el común denominador en las predicaciones, en las misiones a los gentiles de Pablo: la oposición, la persecución. Dice, comienza el versículo que le acabo de leer diciendo: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Mire, la forma como habla Lucas aquí ha dado a entender que Pablo y Silas debieron durar varios meses predicando allí en Berea, para que sucediera lo que dice el verso 13, para que los judíos de Tesalónica se hubieran enterado el buen efecto que estaba haciendo la predicación de Pablo allí en Berea. Tuvieron que pasar varios meses, dicen algunos que 5 meses por lo menos. Pero ¿por qué? Porque la distancia que había entre Berea y Tesalónica eran 80 kilómetros, y en esos tiempos las distancias había que caminarlas o en bestia o a pie. Entonces, para que pudieran enterarse los judíos de Tesalónica lo que estaba haciendo Dios a través de Pablo y Silas ahí en Berea, debieron pasar varios meses. Es algo razonable. Gloria al nombre del Señor. Ahora, interesante es que Lucas dice que lo que sucedió una vez se enteraron allá en Tesalónica, lo que Dios estaba haciendo con Pablo y con Silas en Berea, fue que despertó el odio, el rencor entre los perseguidores del evangelio de Pablo y de Silas, que eran los judíos incrédulos de Tesalónica, porque dice el verso 13 que ellos, una vez se enteraron, fueron allá y alborotaron las multitudes. Aunque Lucas no menciona más nada, se supone que estas noticias también llegaron a oídos de los hermanos de Tesalónica, de la iglesia en Tesalónica, y ellos debieron gozarse de lo que Dios estaba haciendo con los misioneros allá en Berea. Pero Lucas recalca es el lado negativo, o sea, la oposición que generó, el rencor en los judíos incrédulos, porque es lo que interesa al escritor para desarrollar el pasaje, porque después él está interesado, Lucas, en ver, mostrar las aflicciones de los siervos y cómo Dios los redime, los liberta de esa persecución. Dice el verso 13 que después que se enteraron lo que Dios estaba haciendo con Pablo y Silas, fueron allá, dice el verso 13 al final, y también alborotaron a las multitudes. Recorrieron los 80 kilómetros. Mire, no les importó el tener que movilizarse una distancia de esas, que en ese tiempo era bastante, porque no había facilidades para el transporte. Y dice que también alborotaron las multitudes los judíos de Tesalónica allá en Berea. Dicen los estudiosos que esta acción perversa de los judíos de Tesalónica de trasladarse a Berea para perseguir a Pablo y a Silas allá, alborotando las multitudes, debió ser facilitada por judíos incrédulos de la sinagoga de Berea. Lo que nos enseña esta suposición es que
no todo es color de rosa, que aunque en el Evangelio muchos reciben, porque muchos de los judíos recibieron el Evangelio, y muchos gentiles, hombres y mujeres, había también incrédulos allí, y esos incrédulos debieron ser usados, fueron seguramente los instrumentos de Satanás para ayudar a los judíos, a sus paisanos incrédulos de Tesalónica, a alborotar la ciudad de Berea. Porque debieron ayudar judíos incrédulos de Berea a los perversos de Tesalónica que vinieron a Berea, a alborotar las ciudades y ponerlas en contra de Pablo y de Silas, porque no iban a ser fácilmente alborotados los habitantes allí de Berea si no hubiera visto judíos que ellos conocían, porque si lo hubieran hecho solo los judíos perversos de Tesalónica, el alborotamiento de las multitudes en Berea, los habitantes de Berea hubieran dicho: ¿y quiénes son estos judíos? No los conocemos. Por eso piensan los intérpretes que debieron ser ayudados, secundados por judíos incrédulos de allí, de Berea. Ahora, se preguntan también los estudiosos cómo lograrían este grupo de judíos reacios, perversos, alborotar a las multitudes en Berea. Y se ha supuesto que debieron haber usado sobornos y manipulaciones. Estos judíos conocían al pueblo de Berea y le tuvieron que decir, los de Berea, a los de Tesalónica que vinieron, cómo era la gente de allí, y les manipularon, les sobornaron seguramente. Ahora, yo quiero que usted vea, porque estamos estudiando la palabra de Dios, estamos aprendiendo a estudiar la palabra como la estudiaban los judíos en Berea. Observemos que así como durante el primer viaje, escuche usted, el primer viaje misionero de Pablo, ¿quién fue el compañero del apóstol Pablo? No fue Silas, fue Bernabé. Bueno, recuerde usted que en el primer viaje misionero que estudiamos a su debido tiempo, los judíos perseguidores de Antioquía de Pisidia y de Iconio, allá en el capítulo 14, 13 y 14 de Hechos, ellos habían seguido a Pablo y a Bernabé hasta Listra. Eso lo puede usted ver en el capítulo 14. ¿Y qué hicieron cuando los judíos de Antioquía de Pisidia y de Iconio persiguieron a Pablo y a Bernabé hasta Listra en el primer viaje misionero? Le causaron problemas a los apóstoles, así como ahora en Berea los judíos de Tesalónica llegaban a causarle problemas a Pablo y a Silas. Leamos lo que dice el capítulo 14, verso 19, para que usted recuerde cómo le causaron problemas los judíos de Antioquía de Pisidia y de Iconio a Pablo y a Bernabé en Listra. Dice Hechos 14, 39. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que convencieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo apedrearon, hermano, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Bendito sea el Señor. Así como pasó allí en ese primer viaje misionero con Pablo y con Bernabé, así también ahora los judíos de Tesalónica llegan a Berea para perseguir a Pablo y a Silas. Pero ¿qué método usan? El método que les había funcionado cuando Pablo y Silas predicaron en Tesalónica. ¿Cuál fue el método que usaron? Leamos Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, los judíos incrédulos de Tesalónica, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ese método que habían usado los judíos de Tesalónica cuando Pablo y Silas pasaron por Tesalónica, que estudiamos en su momento, ahora lo estaban usando en Berea.
como dice el versículo 12, que cuando se enteraron en Tesalónica los judíos incrédulos lo que Dios estaba haciendo con Pablo en Berea, fueron allá y alborotaron a las multitudes, lo mismo que habían hecho antes cuando fueron a Tesalónica. A pesar de esta realidad que estamos recordando y comparando, hay una diferencia entre los autores del alboroto en Tesalónica y los autores del alboroto en Berea. Recuerde quiénes fueron los que fueron a la casa de Jasón, y permítame la repetición, en Hechos 17, al comienzo del capítulo. Los mismos judíos incrédulos de Tesalónica. Ahora veamos quiénes son los que autores del alboroto ahora en Berea. No son los judíos incrédulos de la misma ciudad de Berea, son los judíos incrédulos de Tesalónica, como hemos leído, que vinieron desde lejos a la ciudad de Berea a armar el alboroto. Esa es la gran diferencia. O sea que esto nos enseña algo, hermanos, que estos judíos obcecados, obstinados, renuentes, tesalonicenses, incrédulos, cabezones, fueron los mismos instrumentos de Satanás en Berea. Lo habían sido cuando Pablo y Silas pasaron por Tesalónica, que los hicieron huir de la ciudad. Ahora los persiguen y van a Berea. Gloria al Señor. Esto nos enseña algo muy, ¿cómo decirle? Muy, algo que nos espolea, nos redarguye mucho cuando hemos sido renuentes en predicar el Evangelio. Y es que si los creyentes, cuando nos hemos visto flojos para predicar el Evangelio, siguiéramos el ejemplo de estos instrumentos de Satanás, de estos judíos incrédulos de Tesalónica, que fueron hasta otra ciudad a alborotar las multitudes para perseguir a Pablo y a Silas. Si nosotros fuéramos tan celosos por las cosas del Señor, por predicar el Evangelio se difundiría mucho. Fuéramos tan celosos como los perseguidores del Evangelio. Mire que estos hombres tenían un celo tremendo, hermano. Fueron a recorrer 80 kilómetros para perseguir a Pablo y a Silas. Ojalá fuéramos, hermanos, es la conclusión que Dios me muestra aquí en este pasaje y que también me habla a mí. Gloria al Señor. Si nosotros fuéramos, ojalá fuéramos los discípulos de Cristo, tan celosos para proclamar el Evangelio de Cristo, como fueron celosos para perseguir a los siervos de Cristo, los judíos incrédulos de Berea, de Tesalónica. Ojalá aprendiéramos los métodos. Como decía el pastor Carlos Reyes Castro, un gran siervo del Señor que predicó y Dios lo usó mucho en esta Barranquilla y en Colombia y aún en otras naciones. Fue mi pastor por 14 años. Él decía que debemos aprender, aunque debemos ser celosos de la sana doctrina, debemos aprender de gentes que de pronto no tienen nuestra doctrina. En este caso podemos aprender de los enemigos del Evangelio, esos judíos de Tesalónica, que eran celosos en sus propósitos. Pastor Carlos Reyes decía que el creyente debiera ser bautista en la doctrina, porque los bautistas son muy estudiosos de las Escrituras, pero que debiéramos también ser los cristianos hoy pentecostales en el espíritu, porque el pentecostal
tradicionalmente es muy busca mucho el mover del Espíritu, la presencia de Dios para manifestar el poder de Dios en su vida. El pastor Carlos Reyes Castro lo decía, hermano, Dios me lo enseñó a través de él, que el cristiano debe ser como un bautista en la doctrina, como un pentecostal en la búsqueda de Dios, en el Espíritu, en el poder de Dios, y debe ser como un testigo de Jehová en la evangelización. Porque recuerde usted que si hay personas más celosas en cuanto a la evangelización, son los testigos de Jehová. Aunque no compartimos su doctrina, amén. No compartimos su doctrina en ninguna manera. Sí debemos imitar, emular su celo por la evangelización. Entonces debemos examinarlo todo, amén, y retener lo bueno. Gloria al Señor. Estamos llegando ya a la parte final del pasaje, versos 14 y 15. Versos 14 y 15, que nos habla ya, una vez hemos estudiado el resultado de la predicación de Pablo en Berea y la persecución que hubo con motivo del alboroto que hicieron allí en Berea los judíos incrédulos de Tesalónica. Dice Lucas en el verso 14 y 15. ¿Cuál fue el final de Pablo allí? ¿Qué hubo de Pablo y de Silas? Bueno, leamos. Ante esta persecución pasa algo parecido a lo que ocurrió antes en Tesalónica. Y los hermanos sacan al apóstol Pablo de allí para protegerlo. Dice el verso 14: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Dónde? En Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que una vez más Pablo es el blanco de la persecución de los enemigos del Evangelio, de los judíos reacios, incrédulos. Y como una vez más Pablo es el blanco, una vez más tuvo que salir de una ciudad rápidamente, intempestivamente. Tuvo que salir de Berea y los hermanos de allí lo sacan de la ciudad. Versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos de Berea, por supuesto, enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, dice el verso 14. ¿Por qué Pablo? Se preguntará usted. Era el blanco principal, el objetivo principal de la persecución de los enemigos del Evangelio aquí. Pues como yo lo he dicho ya en otros programas, en Listra y en todas partes donde Pablo iba, él era el principal predicador. Como era el principal predicador, era el principal objetivo de la persecución. Podemos leer para confirmar Hechos 14, 12. Hechos 14, 12, sí. Aquí está. Hechos 14, 12 dice de la siguiente manera: cuando Pablo llegó allá a Listra en aquella ocasión con Bernabé, dice Lucas que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ahí está claro, amado hermano. Pablo era el principal predicador. Por eso era el objetivo número uno de los perseguidores. Por eso lo apedrearon en Listra. Por eso lo tuvieron que sacar a él ahora de Berea. Y como veremos, Silas y Timoteo se quedaron allí, porque el principal objetivo era Pablo. Ahora, una vez más, Pablo, escuche, tiene que salir rápidamente de una ciudad para ir a predicar a otra. Permítame la forma de hablar, para salvar su pellejo, para guardar su vida.
Aquí podemos nosotros mencionar varios casos en el libro de los Hechos en los cuales Pablo tuvo que salir de diferentes ciudades. Por ejemplo, Hechos 14, versos 5 y 6. Por ejemplo, Hechos 14, verso 5, dice que él tuvo que salir de Iconio de la misma manera. Le leo. Hechos 14, 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos en Iconio, verso 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé en ese momento tuvieron que huir por la persecución. Ahora en Listra también, mire lo que pasó. Cuando él llega a Listra no se encuentra, no estaba seguro, al contrario, ahí fue donde lo apedrearon. Mire lo que dice el versículo 20 del capítulo 14. Pero rodeándole los discípulos, se levantó después de haber sido apedreado Pablo y entró en la ciudad al día siguiente, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Lo apedrean en Listra, sale de Iconio, llega a Listra y lo apedrean en Listra. De Listra sale para Derbe. Amén. Pero después, ahí en Derbe tiene como un respiro. Y en el capítulo 16, verso 40, en Filipos, en este segundo viaje, cuando ya está con Silas, mire lo que dice el pasaje, el versículo. Hechos 16, 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ellos, después que salen de la cárcel, Pablo y Silas, como lo estudiamos en su momento, ellos se van de Filipos porque ya estaban en peligro. Y si seguimos leyendo, encontramos otros casos donde esto era el común denominador, amado hermano. Pablo siempre vivía perseguido, como él dice, perseguido pero no destruido. Mire, en Hechos 17, verso 10, dice: inmediatamente, en este versículo que estamos estudiando, los hermanos enviaron de noche, en este pasaje, de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Tuvieron que huir de Tesalónica hasta Berea. Y en el tema de hoy, verso 14, dice: pero inmediatamente los hermanos de Berea ahora enviaron a Pablo que fuese hacia el mar para que le condujeran, ¿dónde? A Atenas. Así que tenemos bien claro, hermanos, cómo era la vida misionera del apóstol Pablo. Como Dios se le había dicho, él le advirtió. Dios nunca nos manda a hacer algo que no nos haya dado, en lo que no nos ayude, o nunca nos manda a hacer algo que no nos advierta, nos diga anticipadamente. Dios es un Dios justo, amado. Ahora se preguntan los intérpretes, ¿con quién enviaron al apóstol los hermanos bereanos fuera de la ciudad? El verso 15a dice claramente, vamos a leer verso 15a del capítulo, verso 15 del capítulo 17. Al comienzo dice así: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Con quiénes enviaron a Pablo fuera de Berea? Con una delegación de hermanos. Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. ¿Y quién decidió esto? Si nosotros leemos, el pasaje no nos dice de quién salió la idea de llevar a Pablo hasta Atenas. No lo dice. Entonces, se supone que o fue el mismo apóstol que le dijo a los hermanos: llévenme a Atenas, o fueron algunos hermanos de Berea que Dios tal vez le mostró y le dijeron: Pablo, te vamos a llevar a Atenas. O como dicen los intérpretes, es posible que Dios le haya mostrado a Pablo y le haya mostrado a los hermanos.
Pero lo cierto es que fuese como fuese, Pablo es conducido por una comitiva de hermanos hasta Berea, hasta Atenas, desde Berea. ¿Y qué pasó con Silas y Timoteo? Dice el versículo, se quedaron allí. Vale decir, Silas y Timoteo permanecen en Berea. Como no eran el objetivo número uno, sino era el objetivo, el que peligraba era Pablo, ellos se pueden quedar predicando, en efecto se quedaron predicando en Berea el Evangelio. Posiblemente se escondieron en alguna parte para que los perseguidores no los ubicaran, o posiblemente, como dicen algunos intérpretes, se fueron a alguna ciudad vecina hasta que pasara la agitación allí en Berea, pero se quedaron allí. Ahora bien, hay algo muy interesante. Todavía nos quedan unos 5 minuticos, 6 minuticos, pero discuten los intérpretes qué camino tomaron Pablo y la delegación de hermanos de Berea para ir de Berea a Atenas. El pasaje dice, hay dos versiones, que quiero que usted tenga la visión general. Hay dos versiones entre los intérpretes y son estas. Primero, la primera versión, ¿qué camino tomaron Pablo y la delegación de hermanos para ir de Berea a Atenas? Según lo que dice la versión Reina Valera 1960 en el verso 14, los discípulos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y observe que en el verso 15 sigue diciendo Lucas, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. La forma como está redactado en el capítulo 17, el traslado de Pablo con los hermanos de Berea hasta Atenas, generalmente se ha entendido por algunos intérpretes como que el camino para ir de Berea hasta Atenas fue por mar. ¿Por qué? Porque el puerto de mar más cercano a Berea, porque ellos suponen que estos hermanos con Pablo fueron al puerto de mar más cercano a Berea, como dispuestos a embarcarse en una nave para llegar a Troas, para regresar a Troas, que fue de donde habían venido. Pero en este caso suponen los intérpretes recorriendo otro trayecto, bordeando el continente europeo, costeando el continente europeo mejor, hasta llegar al puerto de Pireo en Atenas. Así dicen los intérpretes. Pero hay otra versión que no está de acuerdo, que Pablo y los hermanos cogieron por mar hasta Atenas, sino que piensan que recorrieron el trecho de Berea hasta Atenas por tierra. ¿Pero por qué? Porque estos intérpretes se fundamentan en la lectura del texto occidental de este pasaje, que dice, diferente a la Reina Valera 1960, el texto occidental dice que Pablo pasó por Tesalia, y que fue impedido de predicar el evangelio allí en Tesalia y siguió derecho, no llegó a Tesalia. Y como Tesalia, escúcheme, era una ciudad que estaba en la región oriental de Grecia, un sitio imposible de haber llegado Pablo, se hubiera ido por mar, porque estaba muy lejos de la costa, esa ciudad. Y si el texto occidental dice que pasó por ahí y no predicó allí, suponen los intérpretes, este grupo de intérpretes, que Pablo debió ir de Berea hasta Atenas por tierra, siguiendo el camino costero, por la costa, pero por tierra. Hay algo que apoya este concepto de que fue por tierra y no por mar, y es que en el pasaje Lucas no menciona el nombre del puerto. Si fue por mar que fueron de Berea a Atenas, no lo menciona, y esto está más de acuerdo con que realmente fueron por tierra, que es lo que hace más justicia al pasaje. Gloria al Señor.
Entonces, ¿para qué? Usted se preguntará, hermano, entonces, ¿para qué? Si no fueron, si suponemos que fue por tierra, entonces, ¿para qué tomaron, como dice el pasaje, fueron hacia el mar? ¿A qué se fueron hacia el mar? Dicen los intérpretes que fue para despistar a los perseguidores, para que los perseguidores creyeran que ellos se iban por mar y coger otro atajo por tierra. Gloria al Señor. Ya en estos minutos finales, un par de minutos, dice el verso 15 que ellos recibieron orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudieran. Esto quiere decir que Pablo, cuando lo dejaron en Atenas, le dijo a la comitiva de hermanos de Berea, díganle a Silas y a Timoteo que venga pronto acá a Atenas. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que iba a ser muy duro, muy difícil la predicación del evangelio en Atenas a un pueblo tan educado como eran los atenienses. Él iba a necesitar ayuda. Sí, Pablo llegó seguramente, ellos llegaron, y Timoteo y Silas, a Atenas, porque muy pronto en el capítulo 18 Pablo llega a Corinto, y allí en Corinto escribió la epístola a los tesalonicenses, y la primera Tesalonicenses dice que Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ya ellos estaban con Pablo ahí. Pero Pablo despidió a Timoteo para Macedonia porque él prefirió quedarse solo, dice Primera de Tesalonicenses 3, 1 y 2. Y despidió también a Silas para que fuera a Macedonia. Conclusión, Pablo se quedó solo en Atenas. Envió a Timoteo, repito, a Tesalónica, y a Bernabé, a Silas, a Macedonia. Seguiremos en el próximo programa. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias, Señor amado,